Hola, buenas tardes. Esta es nuestra entrevista sobre la evidencia 1 de la resistencia al cambio de la materia de laboratorio de estudio del trabajo. Tenemos aquí nuestro entrevistado. Si nos puede decir su nombre, la empresa donde trabaja, su departamento y puesto, por favor. Sí, mi nombre es Ignacio García Silva. Mi puesto es divisional, subdirector divisional de la zona norte-noroeste. Trabajo para Banamex, que antes era City Banamex. Ok, comenzando con la primera pregunta, quisiéramos saber si hubo o hay algún caso de resistencia al cambio en su empresa. Por ejemplo, no sé, recorte de personal, cambio de sistema, cambio de horario laboral, algo que se pudo haber. Sí, un cambio muy drástico que hubo hace unos años fue el modo de incentivos que se le pagaba, en este caso, a los trabajadores. Debido a una multa que hubo en Estados Unidos, como Banamex todavía en ese tiempo pertenecía a Citi, en Estados Unidos fue una multa muy fuerte para otro banco, que era HSBC, por prácticas indebidas a clientes para cargarles productos que no deseaban. Y esa práctica se debía mucho a los incentivos, que era causado por temas de querer ganar más. Entonces, colocaban productos que los clientes no querían y, bueno, lo que el banco tomó decisión es que ya no incentivar a la gente por medio de la colocación de productos, sino más que nada por experiencia del cliente. Y ese cambio pues sí fue muy duro porque los empleados, la mayoría de los empleados estaban acostumbrados a ganar un bono mensual por la actividad comercial que hacían. Y ahora el método es un bono anual que se mide con ciertos parámetros, sobre todo experiencia del cliente, encuestas y demás. Y bueno, pues obviamente los empleados empezaron a tener pues, muchas molestias porque ya no ganaban lo que ganaban anteriormente y bueno, reservaciones, renuncias. Y bueno, y poco a poco pues, bueno, se fue cambiando el personal por lo mismo de esa evolución que hubo, de tal forma que hoy en día pues, ya implementamos esa nueva forma de pago que obviamente adoptó los nuevos empleados y algunos que, pues, que aceptaron el cambio, pues se quedaron. Entonces, ese fue un cambio bastante drástico y obedece precisamente a la experiencia del cliente. Ok, muchas gracias. Yo creo que ella nos contestó sobre pues, el por qué sus necesidades. ¿Nos podría decir el objetivo principal que tuvo este cambio? Pues precisamente el objetivo era dar un mejor servicio a los clientes. Los clientes se sentían un poco, pues no tenían ese servicio que ellos esperaban, era más un tema de qué se le podía vender a un cliente para obtener mayor ganancia en los incentivos de los empleados. Y lo que se buscaba era precisamente tener una experiencia de que el cliente estuviera satisfecho. Hay una medición que se hace basada en unas encuestas telefónicas, hay otro tipo de encuestas en cajeros, hay otras encuestas también por medio del app, y medimos a los empleados conforme a esas encuestas y es conforme le pagamos a estas personas pues sus bonos. Obviamente hay mediciones también de que lleven pues los expedientes a tiempo, que no haya rechazos y cosas por el estilo, pero obedece principalmente a tener un mejor servicio hacia las personas y que el banco reconociera un poco el tema de ser empático con nuestros socios comerciales. Muchas gracias. Primero me voy a presentar, soy Estela, mucho gusto. Quisiera que nos pudiera hablar un poco más sobre el proceso de la implementación de este cambio y cómo fue para pues, la gente involucrada, las actitudes y efectos que provocó en el personal involucrado. Ya ve que este tipo de cuestiones pueden ser un poco delicadas al momento de tratarlas con el personal, el que lo tomen bien, que mucha gente quiere algunos beneficios sobre estos cambios todo el tiempo y puede haber desacuerdos y todo esto. Sí, mira, el cambio nos tomó cerca de un par de años. Primero se hicieron varios, de hecho, en lo personal, yo estoy en un área de crédito hipotecario. Primero los cambios se hicieron en el área comercial y todo el tema de sucursales. Y nos tardamos cerca de 2 años para empezar a implementar. Primero se hicieron análisis y estudios de cuáles eran las áreas que más nos iban a impactar y tratar de que ese impacto no fuera tan grande, precisamente por lo que mencionas, porque era drástico y sobre todo porque le pega a los empleados pues, en su ingreso, ¿no? Digamos también que se hicieron pláticas con los empleados unos meses atrás de que se implementó eso. Nosotros estamos en una medición de calificación anual y se implementó a mediados de año para que al final quedara toda la gente ya ahora sí con el cambio a principio de enero, que es cuando se empieza la medición. Tenemos 2 tipos de mediciones, la medición del qué es lo que se hace y el cómo lo haces. Esas son las 2 mediciones que se hacen. Y lo implementamos precisamente primero pues con correos, con pláticas, con reuniones. Se bajó a toda la fuerza de ventas desde directores, subdirectores, gerentes, manager, gerentes de sucursal, todas las personas que tuvieran gente a cargo fueron los primeros que tomaron, digamos, la forma de adaptar este nuevo cambio. Y al final se premió a la gente, que era la gente que al final era más delicada. Obviamente no teníamos en un contrato laboral estipulado que ese bono era, pues, digamos, parte de su salario. Nosotros le llamamos ese bono gana lo que quieras, y ese gana lo que quieras, pues mismo nombre lo decía, gana lo que la persona quería, siempre y cuando pues, trabajara conforme a orden y a los procedimientos. Entonces quitamos el bono gana lo que quiera y empezamos a implementar el bono anual con esas 2 calificaciones, con el qué y el cómo. Y pues bueno, al final sí batallamos muchísimo en que la gente pues se acostumbrara a esa nueva medición. Tuvimos, pues, digamos, unos meses de un bono, pues, digamos, sombreado, precisamente para que el cambio fuera poco a poco, y al final pues la gente lo adoptó porque pues, no había ahora sí que salida para vida del cambio que el banco quería hacer. Obviamente si lo veíamos de manera positiva, todos los que eran managers con más de 2 personas a cargo, pues al final lo veíamos con buenos ojos porque lo que buscábamos precisamente ese cambio a dar una mejor calidad al cliente y pues al final se adoptó. Hoy en día ya tenemos varios años trabajando de esa manera. Si ustedes ven el servicio de los bancos, en este caso Banamex, pues sigue siendo el mismo. El banco hoy en día se vende un 25% de sus acciones a un inversionista mexicano y el 75% pertenece todavía a Citi. Y bueno, no ha habido hoy en día un impacto negativo en cuanto a la colocación. La colocación ha ido creciendo y digamos que al final la gente que pues aceptó el cambio se quedó y la que no, pues ellos mismos renunciaron. Hoy en día la mayoría de los bancos, entiendo, no los conozco muy bien, pero entiendo que sus bonos también están muy acotados a lo que el banco está haciendo, precisamente porque fue una reglamentación en Estados Unidos, precisamente porque hubo multas a muchos bancos. En uno de ellos fue Morgans Bank y otro fue HSBC, en el cual se les multó por esas situaciones que hubo. Y pues bueno, al final la banca es una banca globalizada y los únicos bancos locales que entiendo que hay en Monterrey son Bajío, Banorte, Banregio y Afirme, que creo que ellos todavía no tienen esa implementación, pero bueno, al final creo que la mayoría de lo que son la banca de servicio tiene que adoptar un tema relacionado a la experiencia del cliente y a la calidad que se le da de servicio a las personas. Bien, mucho gusto, yo soy Fernanda y una de las preguntas que están aquí son las formas para disminuir o evitar la resistencia, perdón, y qué acciones hubiera tomado usted para vencer esa resistencia. Mira, desgraciadamente la resistencia nunca la podemos evitar, porque al final, cuando hay un equipo de trabajo, todos piensan de manera diferente. Hay gente que se adapta muy bien a los cambios, hay gente que no. Y sí, se notó una resistencia en los equipos de trabajo, pero desgraciadamente
nosotros como managers y como directores y subdirectores, pues al final estábamos muy apegados con los empleados. Fue un año difícil porque teníamos que estar muy cerca de ellos detectando precisamente ese tipo de actitudes que pues, fueron negativas y que no quisieran adoptar este cambio. Pero la realidad es que yo creo que un 70% de los empleados que estaban involucrados en los incentivos lo adoptaron. El otro 30% por lo que implementamos, y en este caso de mi lado, fue precisamente estar más cerca de ellos, hacerlos entender que era un cambio que el banco buscaba precisamente porque tenía que evolucionar. No podíamos estar, digamos, en una forma que la verdad no cuidáramos a nuestros clientes. Y pues al final estuvimos muy cerca de ellos. Yo lo que hice fue hacer reuniones, pues no a diario, pero sí reuniones semanales y mensuales para precisamente medir la calidad que se le daba en este caso a los clientes, porque en este caso las encuestas y entrevistas que se le hacían a las personas eran diarias y hacíamos una medición semanal y mensual y veíamos quiénes eran las personas que estaban tratando de no adaptarse. Y pues bueno, los empezamos un poco a separar, tratamos de hacer reuniones con estas personas y pues bueno, al final lo que buscábamos era un poco no ver los puntos blancos, sino ver los puntos negros, que es lo que nos causaba problemas. Muchas veces, a veces te pasa la ceguera de taller y te involucra mucho en los problemas que no lo tiene la mayoría de la gente. Entonces yo creo que lo que tienes que ver es más esos puntos negros y no ver los puntos blancos que es en su mayoría.